fémulas postcapilarias, ¿de acuerdo? Esas fémulas postcapilarias, las que tenían las uniones más laxas, por ahí salen. Y los linfocitos T, ¿por dónde salían luego de pasar por el timo? ¿Por dónde salían? Hacia las zonas donde ellos tienen que localizarse. ¿Se acuerdan? Habían unos vasos medio raros. Vean. Vénulas altamente endoteliales que estaban en la paracortical del ganglio linfático. La paracortical del ganglio linfático es la zona timo-dependiente, donde están los linfocitos T. ¿Ya? Y vamos a ver acá, están los ganglios, están en el vaso, están en las distintas zonas del cuerpo en donde existen elementos linfáticos. Y esto es lo que yo les mencioné en algún momento respecto a los macrófagos, respecto a los linfocitos T. Los linfocitos T, hay subclasificaciones de los linfocitos B también. Y estas subclasificaciones están dadas en base a esto. CD. ¿Se fijan? Aquí hay un CD 38, 30 y tantos. Son muchos los CD. Y son conjuntos de proteínas de membrana que expresan estas células y que permiten su clasificación. Todo esto de los CD y la diferenciación y la activación de estas células y la participación de estas células asociadas a otros elementos, todos lo van a revisar en inmunología. En histología tenemos que saber que con estos factores nosotros podríamos diferenciarlos en un corte histológico. Si nosotros queremos saber si hay linfocitos T helper, linfocitos T citotóxicos, etc., nosotros podemos usar estos marcadores y podemos reconocerlos de forma específica. Esta es una inmunoglobulina, que es el producto secretorio de... Oiga, para que no esté tan solita, para que se sienta integrada. ¿Ves? Para que la consideramos, para que se sienta solita allá atrás, para que se sienta integrada, para que vea que la activamos. ¿Qué célula producía las inmunoglobulinas? Tenemos menos de 2 semanas. Que el próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles. ¿Qué célula producía las inmunoglobulinas? ¿Qué característica histológica tenía esa célula? Oiga, ¿cómo se llama esa célula? No se acuerda, no. ¿Se acuerda, mi niña? Se llamaba célula plasmática y la característica histológica era que tenía el núcleo, rueda de carrito, desplazado hacia un polo, tenía citoplasma con basofilia citoplasmática porque tenía ampliamente desarrollado el retículo endoplasmático rugoso. Y estas son las inmunoglobulinas, son glicoproteínas. En una inmunoglobulina, ustedes tienen a grandes rasgos dos zonas. Una zona que se llama FAB, que es esto de aquí, que corresponde a la zona en donde está el extremo que se une al antígeno. Y aquí está la región hipervariable. Aquí está el molde o la llave que va a calarse o a reconocer de forma específica el antígeno. Todo el resto son parte de la proteína que le indican al organismo qué tipo de inmunoglobulina es, le dan estabilidad a la inmunoglobulina, permiten que la inmunoglobulina, a través de ese fragmento FC, se una a receptores de determinadas células. ¿Qué célula tenía receptores para el FC de la inmunoglobulina E? No se preocupen, quedan 15 días y van a pasar una semana de receso universitario más felices. ¿Los glóbulos rojos? No. El mastocito cebracelar, que tenía grandes basófilos en su citoplasma. Que tenía para el FC, pero para el FC de la inmunoglobulina tipo E. ¿De qué están? Los tipos de inmunoglobulina. La inmunoglobulina tipo E. Hay una inmunoglobulina tipo D, de tipo A, M. La M es un pentámero, son 5 inmunoglobulinas que están unidas. La inmunoglobulina tipo A es relevante, sobre todo para ustedes, y ustedes la tienen que tener en mente. ¿Por qué razón? Porque la inmunoglobulina tipo A es la inmunoglobulina epitelial. Se le llama así, porque es capaz de atravesar los epitelios, es un dímero. Son 2 inmunoglobulinas unidas por un péptido pequeñito. Y ese es capaz de atravesar los epitelios y forma parte de la barrera defensiva.
de las mucosas. La mucosa bucal tiene inmunoglobulina A. ¿Ya? Entonces ustedes, como dentistas, futuros dentistas, tienen que conocer ese tipo de cosas. Las demás inmunoglobulinas, que si la inmunoglobulina M, si pentámero, si la IgG, si la IgM, etc., no son tan relevantes. Para ustedes, en histología, relevante, la inmunoglobulina E, porque es la de las alergias, porque se une a tal célula que tiene tal y tal característica. La inmunoglobulina A, porque es la inmunoglobulina secretoria, que está en los epitelios, que está en las mucosas. Bien, estas eran las 4 diapos que teníamos que revisar de tejido lipoide. Probablemente dentro de la clase voy a mencionar a 2 CDs. 2 CDs y parece que otro CD más cuando hable de un macrófago. ¿Ya? Esos CDs los vamos a tener que saber, los demás CDs no. Bien, los organolipoides básicamente se pueden clasificar en 2 categorías, los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos en donde se forman y o maduran los linfocitos. Entonces, los primarios van a ser el hígado fetal, donde se formaban linfocitos, la médula ósea fetal y postnatal y el timo. En el timo, en rigor, no se forman linfocitos. ¿Ya? En el timo maduran los linfocitos T. En médula ósea se forman todos los linfocitos. Ahí está la célula plástica. ¿Ya? Y en el hígado fetal, ¿se acuerdan? Era donde empezaba, al segundo mes más o menos, empezaba la hematopoiesis fetal, en donde se formaban glóbulos rojos sin núcleo y se formaban leucocitos. Antes, los glóbulos rojos se formaban en el saco vitelino y eran glóbulos rojos nucleados. Y en el saco vitelino solo se formaban glóbulos rojos. Bien, y los órganos linfoides secundarios son estructuras histológicas que se encargan de proporcionar a los linfocitos un ambiente adecuado para que uno reaccionara. Y ahí vamos a tener los ganglios linfáticos, el vaso, tejido linfoide difuso y semiencapsulado. Para ustedes es muy relevante el tejido linfático semiencapsulado. ¿Por qué razón? Porque están en la cavidad bucal. Son las tonsilas. ¿Ya? La tonsila lingual, la tonsila palatina y la tonsila faríngea. Esos semiencapsulados son muy relevantes para ustedes. Los ganglios también son relevantes. A ustedes probablemente en clínica les van a enseñar si un paciente tiene alguna inflamación en una muela o en un maxilar acá o en la articulación, va a tener inflamados los ganglios que están en el cuello. Hay una rama de ganglios que están en el cuello, estos se inflaman cuando uno tiene alguna infección, algún problema en los maxilares. ¿Ya? El vaso rara vez lo van a ver ustedes en su quehacer profesional y el timo también. ¿Ya? Pero sí, los ganglios, sobre todo los del cuello, y sí, obviamente, los semiencapsulados. Los tejidos linfoides difusos, creo que ya lo hemos mencionado un par de veces, hace referencia a lo que hemos mencionado como mal. ¿Ya? Lo mencionamos en el paso práctico del tejido epitelial, cuando revisamos el epitelio de vestíbulo vagina, vimos que bajo ese epitelio había muchos linfocitos. Eso es parte del mal, que corresponde a tejido linfático asociado a mucosas, de ahí el nombre, mal. Hay uno que se llama GAL, que es tejido linfoide asociado a mucosa gástrica, por eso se llama GAL, ¿ya? Tejido linfoide gástrico, que corresponden a cúmulos de linfocitos, o zonas donde el tejido conectivo tiene más linfocitos por unidad de superficie que otra célula del conjuntivo. ¿Ya? Bien. Ahora, esa es la clasificación de acuerdo a su funcionalidad, pero nosotros estamos en histología. Entonces vamos a clasificarlos ahora de acuerdo a parámetros histológicos. Y vamos a tener que de acuerdo a los parámetros histológicos pueden clasificarse como tejido linfoide difuso, que es este mal o GAL, tejido linfoide difuso. Esto de aquí es una glándula salival, ahí están los ácidos, y este es un conducto excretor, y ahí está. Ese acúmulo de linfocitos es un mal. Tejido linfoide nodular. En este caso, al igual que en el mal, no hay tejido conjuntivo que esté separando el tejido linfoide de los demás órganos. Por eso se llaman difusos. ¿Se fijan? Aquí, en este caso, los linfocitos forman unas estructuras de aspecto ovoideo, que son los nódulos
Por eso se llama nodular. Aquí nunca llegan a haber nódulos. Solo hay linfocitos ya agrupados acá formando una zona densa. Aquí los linfocitos se agrupan y forman nódulos. Estos linfocitos, o ese tejido conectivo de tipo nodular es característico del tubo digestivo. ¿Ya? En el íleon, yeyuno íleon, hay mucho de eso. Y de hecho tiene un nombre propio, se llaman placas de Peyer. Bien, y luego tenemos el tejido linfoide encapsulado. Aquí ya hay una cápsula de tejido conectivo que está separando el tejido linfoide del resto del tejido. Y ahora, el encapsulado puede ser de dos tipos: semi-encapsulado o encapsulado propiamente tal. El semi-encapsulado, ¿fijan? Aquí hay una cavidad, aquí hay un epitelio de revestimiento y se forman estas criptas. Estas imaginaciones son criptas, se llaman criptas. Y en algunos casos son ramificadas, en otros no. Estas son criptas. Aquí hay un epitelio de revestimiento, aquí hay una lámina propia, pero a diferencia de este caso, el tejido linfático se separa del resto de la lámina propia por una cápsula de tejido conjuntivo. Pero aquí no tiene cápsula porque está abierto a una cavidad. Estas son las tonsilas. Entonces, aquí hay tejido linfático, aquí hay una cápsula que lo separa del resto del tejido. Y aquí hay una cavidad, en este caso es la cavidad bucal. Oiga, este es linfático, se me olvidó los epitelios. ¿Qué epitelio tenía la cavidad bucal? ¿Qué epitelio tenía la cavidad bucal? Ayúdame. Estaba trazando con la clase de Santiago. Era... La cavidad bucal, mi vida. No queda utilizado. Tu profe clínica de la casa dice que la cavidad bucal no puede ser simple y estratificado. No, porque Es estratificado plano no queratinizado. En algunas zonas. De nuevo, ustedes caen en eso. Tienen que estar atentos y decir, profe, su pregunta es capciosa. Yo, como futuro dentista, le puedo decir, ¿a qué se refiere con esta cavidad bucal? ¿Me está hablando de las mejillas? ¿Me está hablando del dorso de la lengua? ¿Me está hablando del paladar duro, paladar blando? ¿Me está hablando de las encías? Profe, porque todo eso tiene distintos epitelios. ¿Ya? Eso es lo que viene después. Explíquenme las diferencias. ¿Ya? Eso ustedes lo tienen que manejar. Absolutamente. No puede haber duda respecto de esos epitelios en ustedes. ¿Ya? Entonces, este epitelio de acá es un epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado. Y acá está, se imagina, ¿qué diferencia hay con este? Aquí no hay cápsula conjuntiva y aquí solo hay linfocitos. En cambio, en estos hay nódulos. Ahora, después, más adelante, vamos a ver que no en todas hay nódulos, pero de momento hay criptas y hay nódulos. Fíjate, ahí hay nódulos linfáticos. ¿Qué hay tejido linfoide dijo? Tonsilas. Un nódulo es esta estructura, ¿te fijas? Ahí hay una estructura redondita, ovoidea, que tiene una zona más teñida y una zona menos teñida en el centro. Nódulo. Y luego tenemos los tejidos linfoides encapsulados, que tienen una cápsula y que estos son los órganos linfoides propiamente tal. Y tenemos el timo, el vaso y el ganglio. Tienen una cápsula y uno los puede disecar y aislar. No pertenecen a otra estructura. Ellos son órganos propiamente tales. Y en este caso tenemos un ganglio linfático y tenemos una zona externa que rodea toda la estructura, que es esa zona de ahí. Se fijan, ahí está un poco desprendida. Esta es una cápsula de tejido conjuntivo denso irregularmente dispuesto. Y por dentro vamos a tener una zona cortical, una zona paracortical y una zona medular. La zona cortical aquí se caracteriza porque tiene los nódulos. La paracortical tiene tejido linfoide difuso. No hay nódulo aquí, pero aquí están las veas, aquí están las médulas altamente endoteliales. Y aquí la médula, se fijan, es menos teñida porque en la médula el tejido linfoide forma cordones. Esos son cordones. Y eso de ahí es el hilio del ganglio linfático. Los ganglios linfáticos son como riñoncitos.
Es raro definir un ganglio linfático como riñón. Son así los ganglios linfáticos. Son así. Y tienen muchos vasos linfáticos aferentes y un vaso linfático eferente, porque estos filtran la linfa. Esa es la función del ganglio. Esta es la cara convexa, esta es la cara cóncava. La cara convexa tiene los vasos aferentes y la cara cóncava tiene los vasos linfáticos eferentes. Solo para adelantarnos un poquito, por aquí salen los vasos sanguíneos y por aquí ingresan los vasos sanguíneos de tipo venoso, de tipo arterial. Aquí la verdad que rompimos eso. Seamos ordenados. Hasta cuándo. Yo, ustedes no me dicen, no me avisan. Profe había dicho que los linfáticos siempre están verdes. Ahí está. Vaso linfático eferente, vena, arteria. Toda esa zona de ahí, que es la que está ahí, se llama ilio. Ese es el ilio del ganglio linfático. Bien. Vamos a ver entonces ahora una serie de ejemplos de... ¿Qué dijo que eran los cordones linfáticos que están dentro del... Aquí, todo esto de aquí es la médula, y la médula es menos teñida porque los linfocitos están formando cordones. Esos se llaman cordones medulares. Esos cordones medulares están asociados a estructuras linfáticas que se llaman senos linfáticos medulares. Y también hay tejido conectivo que forma trabéculas medulares. Lo vamos a ver en 2 clases más. Ya, bien. Veamos entonces ahora las características histológicas del tejido linfoide difuso. Esto es tejido linfoide difuso. Usted, de azul, blanco y negro. Esto es para ayudarla porque se estaba quedando dormida. Entonces yo la activo. Le pregunto para activarla, para que usted ponga atención en la clase y yo me preocupo de que usted aprenda. ¿Qué tipo de epitelio es este? ¿Qué glándula es? ¿Y qué tejido es? Es para que se active harta adrenalina. ¿Ah? Cilíndrico simple. Muy bien, estupendo. Ahí hay una figura mitótica. Esta es una glándula de Liverpool. Y esto es intestino delgado. Perfecto, intestino delgado. O pues podría ser intestino grueso también. Es una glándula de Liverpool. ¿Ya? Y esto de aquí es tejido conectivo laxo de la lámina propia. Eso de ahí, que se ven rojitos, son eosinófilos. Por lo tanto, este intestino tenía una infección. Ya hice la clase de sangre, entonces esta cuestión se me olvidó, ya fue como ustedes. Yo, con el agravante que yo tengo mucho más años que ustedes, así que se me olvidan las cosas. Alzheimer ya. Esos rojos, ¿cómo se llamaban? Esos que tenían gránulos de eosinófilos, ¿cómo se llamaban? Tenían gránulos eosinófilos. Elementos sanguíneos con gránulos eosinófilos, ¿cómo se llamaban? Eosinófilos. Los elementos vasculares, elementos sanguíneos, elementos figurados de la sangre que tienen gránulos eosinófilos, se llaman eosinófilos. Hay muchos eosinófilos. Eso quiere decir que esta muestra fue tomada de un animalito que tenía una infección parasitaria. ¿Ya? Eso es uno de los datos que vamos a sacar de aquí. Pero además, si ustedes miran, eso de ahí, estos núcleos muy heterocromatínicos con escaso citoplasma son linfocitos y hay muchos linfocitos también. Esto es tejido linfoide difuso. Es muy habitual en el aparato respiratorio, es muy habitual en el tubo digestivo, es muy habitual en el aparato reproductor femenino. Vale decir, es habitual en todas las mucosas que están expuestas al exterior.
¿ya? Ustedes lo van a encontrar en la mucosa de las mejillas, asociado a los conductos excretores de las glándulas salivales menores, ¿ya? En el caso de una gingivitis, ustedes van a encontrar aumento de linfocitos en la lámina, ¿ya? Bien. Pero no es necesario que sea un conglomerado para que sea tejido. Tiene que haber un aumento por unidad de superficie, tiene que haber conglomerado. Lo que no hay es nódulo. Aquí vamos a ver la diferencia. Nódulo. Un tejido linfoide difuso es así. Hay linfocitos. En cambio, en el tejido linfoide nodular hay linfocitos, pero los linfocitos están formando estas estructuras que son los nódulos linfáticos. Y si hay nódulos, hay células reticulares. Si hay nódulos, hay células reticulares que tienen un aspecto estrellado. Aquí no hay células reticulares. Aquí hay células reticulares y los linfocitos están organizados formando esta estructura ovoidea. Esta estructura ovoidea tiene dos presentaciones. Una presentación en donde la estructura ovoidea es toda heterocromatínica y una presentación en donde la estructura ovoidea tiene el borde heterocromatínico con muchos linfocitos, es decir, muy basófilo, y el centro un poco más eosinófilo. Este es un nódulo inactivo y este es un nódulo activo, con centro germinal. El centro germinal, ¿por qué se ve más eosinófilo? Porque ahí hay menos linfocitos por unidad de superficie y ahí hay células reticulares. Y aquí también hay linfoblasto. ¿Qué es un linfoblasto? Un linfoblasto es un linfocito B activo. Es decir, reconoció un antígeno y formó una clona. Formó un hermanito y el otro hermanito se va a diferenciar para formar célula plasmática. ¿Ya? Entonces vamos a tener un linfocito de reserva y una célula plasmática. Aquí, en este centro germinal, se están formando células plasmáticas. Y hay menos linfocitos por unidad de superficie y es por eso que esos centros germinales se ven más claritos. Pero para que exista un nódulo hay células reticulares y esa es la gran diferencia con el difuso. El difuso es un conglomerado de linfocitos sueltos. Los nódulos son linfocitos organizados, van con sus pancartas, van con sus pañuelos, van decididos por una idea y llevan un líder y llevan socios ahí que no son linfocitos, son células de origen distinto, que son las células reticulares, están organizados. Y acá tenemos ilion. Esto es ilion, ¿se fijan? Intestino, ahí están las vellosidades. Estas vellosidades, ¿qué epitelio tenían? Ustedes, de marca celeste. ¿Qué epitelio tenían las vellosidades del intestino? ¿Cilindro qué? Simple, con microvellosidades y con células caliciformes. Muy bien, excelente. Como cuando un alumno sabe. Y acá está, ¿se fijan? Esto es la submucosa. Y en la submucosa están estos acúmulos ovoideos que tienen un centro más clarito. Estos son nódulos. Y aquí tenemos con mayor aumento. Estos nódulos, cuando son muy grandes, rompen la muscular de la mucosa y pasan a invadir la mucosa. ¿Se fijan? Ahí, la vellosidad, toda la lámina propia de la vellosidad está invadida por linfocitos. Y aquí está nuestro nódulo. Nuestro nódulo que tiene este tamaño y tiene un borde que se ve más basófilo. ¿Por qué se ve más basófilo? Porque hay mayor cantidad de núcleos de linfocitos. Hay más linfocitos por unidad de superficie. El linfocito es un núcleo heterocromatínico que es muy basófilo. Entonces todo este borde es más basófilo y el centro es menos basófilo. ¿Por qué es menos basófilo? Porque hay linfoblasto. Y el linfoblasto es un linfocito que se activó y aumentó su citoplasma. Entonces cuando aumenta su citoplasma, el citoplasma se hace eosinófilo. Y el núcleo se descondensa. Y además aquí hay células reticulares que tienen un citoplasma estrellado. La célula reticular tiene citoplasma estrellado. Su nombre sugiere que forma un retículo, una red. Y esas tienen citoplasma eosinófilo, tienen un núcleo eucromatínico ovoideo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace que esta zona de acá
sea menos basófila, más eosinófila. Bien, tejido linfoide semi-encapsulado. Acá están las tonsilas. Esta es el epitelio de la cavidad bucal y aquí hay una cripta. ¿Se fijan? Se invagina el epitelio. Se invagina el epitelio y cuando se invagina el epitelio arrastra la lámina propia y toda la lámina propia es invadida por tejido linfoide que forma nódulos y tejido linfoide difuso. Y miren aquí el conectivo. Vean esta zona de aquí. Es más eosinófila. Aquí hay más colágeno por unidad de superficie que acá. Esta es la cápsula. Entonces, esta es la cápsula. Pero la cápsula empieza aquí y termina aquí. No rodea completo el órgano porque esta cara del órgano está abierta a la cavidad bucal. Por eso se llama semi-encapsulado. Y así. Aquí está la cavidad bucal. No puede haber cápsula. Y en la mitad no va a la cápsula. Y se caracteriza por estas criptas. Cuando revisamos con mayor aumento nos damos cuenta. ¿Se fijan? Aquí está el epitelio. Ahí está la lámina propia. Aquí está el epitelio. Aquí está la lámina propia. Aquí pasó algo raro. Esto es el epitelio. Eso es el epitelio. En la zona de las criptas, en estas tonsilas, el epitelio se modifica y el epitelio es invadido profusamente por linfocitos. ¿Se acuerdan que en algunos epitelios habían linfocitos intraepiteliales? Bueno, acá hay un show de linfocitos intraepiteliales. De hecho, el epitelio se desintegra en muchas zonas y solo quedan algunas células superficiales acá de aspecto cúbico, que son las células M, que ustedes las van a ver en inmunología. Las células M son células presentadoras del antígeno, representan antígenos en los linfocitos que están por debajo. ¿Ya? Ahora, entendamos. ¿Se fijan? Aquí. Entonces, por eso es que las tonsilas se inflaman. Esto es una cripta. Esto se llena de comida, se llena de desechos y no se limpia muy bien. Entonces, por eso que se inflama. Ya, grande. Vamos a ver al final de esta clase por qué algunas se inflaman y las otras no se inflaman. Porque hay unas que se inflaman, las otras no. Las palatinas se inflaman, las linguales no, y la faringia menos. ¿Ya? Bien, y acá está un órgano linfoide encapsulado. ¿Se fijan? Ahí está nuestra cápsula de tejido conectivo denso, irregularmente dispuesto, que está rodeando toda esta estructura. Por debajo de la cápsula hay tejido linfoide. Y el tejido linfoide en un inicio es nodular, luego es difuso y luego forma cordones. Vale decir, todo esto es la médula, es en la paracorteza y todo esto es corteza. ¿Ya? Y en la paracorteza es donde están nuestras veas, vénulas altamente endoteliales. ¿Por qué razón? Porque toda esta zona de aquí es una zona rica en linfocitos B y linfocitos T. En cambio, esta zona es rica en linfocitos T. Y para que lleguen selectivamente a esta zona los linfocitos T, tiene que haber un vaso que les diga, muchachos, aquí está la disco. Esta disco es la que tiene buena música. Aquí nos bajamos nosotros. ¿Ya? Ahora, los nódulos están constituidos casi en exclusiva por linfocitos B. Todos los nódulos son linfocitos B, porque ahí es donde proliferan, maduran, ¿ya? Los linfocitos B y se transforman en células plasmáticas. En cambio, aquí la paracortical es linfocitos T. Bien, veamos las tonsilas. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Tejido linfoide semiencapsulado tonsil. Comprende 3 grupos de estructuras linfáticas semiencapsuladas localizadas en la entrada del aparato digestivo. Es decir, en la cavidad. Vamos a tener tonsila palatina, tonsila lingual y tonsila faríngea. La faringia es harto distinta a las otras dos. Vamos a tener la palatina, que fue la que estuvimos revisando antes, las diapositivas anteriores de la palatina, y tenemos aquí la tonsila lingual. Acá tenemos nuestra lengua, acá está el paladar, aquí está la encía, nuestro diente, el tíbulo, acá está el frénulo de la lengua, aquí está el epitelio inferior de la lengua. ¿Se acuerdan que tenía la parte basal de la lengua? La parte ventral de la lengua, ¿qué epitelio tenía? No sé, pero ¿Cómo que no sé, pero? No quedó Era no queratinizado. No sé qué epitelio era, pero era no queratinizado. Ya, era un poco más delgado y muy vascularizado.
Bueno, eso es importante para clínica. Difusión de los medicamentos. Claro. Y el dorsal era esterilizado. Y aquí, esta punta del dorsal tenía las papilas. ¿Sí? Profe, ¿quiere Lo mencionamos nomás en el práctico cuando vimos la lengua de cerdizo, ¿te acuerdas? Era que definizado. Sí. Ya. Y aquí en la encía tenemos, aquí paladar duro, tenemos epitelio con cierta queratinización, paladar blando no, ahí está nuestra úvula, y acá están las encías que las vamos a revisar el próximo semestre. Bien, y aquí está. Estas son nuestras tonsilas, ahí está la úvula, aquí están nuestras tonsilas palatinas. Sí, tiene unas caries, mire. No, se nota. Ya, está trabajada ya. Está igual, aquí está bien mal trabajada. Ya, acá tenemos nuestras dos tonsilas. Me quedé sin láser. Acá están nuestras dos tonsilas. Y este es el corte histológico, ¿se fijan? Ahí está la cavidad bucal. Y aquí está nuestra tonsila. Y estas tonsilas se ramifican. La cripta en esta tonsila, en la tonsila palatina, vamos a tener el epitelio de revestimiento se impagina y se ramifica. ¿Tienen? ¿Es el fin de reducir o reducir el visto? Bueno. Esta es una tonsila. Cada uno de estos es una cripta. Entonces estas criptas tienen, aquí vamos a tratar de dibujar una ramificación, así hacia el lado tienen ramificación. Se ramifican. ¿Ya? Entonces tenemos un orificio de entrada y se ramifica mucho la cosa, entonces aquí tienden a quedar atrapados elementos de la cavidad bucal. Y ahí está. Tenemos nuestro epitelio de revestimiento, o sea, delgada el epitelio, tenemos los nódulos, tejido difuso. Los nódulos son linfocitos B, y aquí en el difuso vamos a encontrar linfocitos T y linfocitos B. Entonces, ya, gracias. Entonces, se caracterizan por presentar criptas profundas y ramificadas. Presentan tabiques conjuntivos que forman lobulillos. ¿Ya? Es decir, si nosotros segmentamos esto, podemos decir que aquí hay un lobulillo y aquí tendríamos otro lobulillo en nuestra tonsila. Entonces son bastante complejas desde el punto de vista de la arquitectura. Se tapona porque se tapona el orificio de salida por acúmulo de detritos y linfocitos muertos, y eso es lo que produce esta secreción blanquecina. ¿Ya? Sí, semicapsulado. Sí, esta zona de aquí no tiene cápsula. Asociadas a las tonsilas hay glándulas seromucosas. ¿Ya? Pero estas glándulas ayudan parcialmente al lavado de las criptas. ¿Por qué razón? Porque hay un problema con estas glándulas. Las vamos a dibujar, estas glándulas las vamos a dibujar naranjas. El problema de estas glándulas es que su conducto desemboca acá arriba. No, para. Si desemboca arriba, es capaz de limpiar aquí. Pero el problema está acá abajo, en el saco de la cripta. Desembocan hacia arriba. Entonces eso genera un problema y eso es lo que hace que estas tonsilas sean más susceptibles de inflamación. ¿Y las amígdalas tienen funciones de inmunológicas? Sí, inmune, defensa. Y si las sacan no pasa nada. Creo que hay una edad mínima para extraerlas, que tiene que ver con la maduración definitiva del sistema inmune. Pero si están inflamadas y recurrentemente se inflaman, generalmente las sacan. ¿Ya? Entonces, el problema es que desembocan en la zona superior de la tonsila, estas glándulas seromucosas. Veamos la tonsila lingual. Se localiza en la superficie del tercio posterior de la lengua, comprende dos estructuras linfáticas. Presenta criptas amplias sin ramificaciones.
es derecha, no tiene ramificaciones. Y en la base de la cripta desembocan conductos de glándulas mucosas. Entonces, estas son lavadas efectivamente por esa secreción mucosa. Y es por eso que las tonsilas linguales no se inflaman las paratinas. ¿Ya? Tenía una razón histológica esta cuestión, no era por casualidad. Entonces, son menos complejas, son más pequeñas, las criptas no están ramificadas y tienen glándulas, ¿ya?, mucosas que desembocan en la base. Ahí está la glándula mucosa. Y estas conductos desembocan aquí en la base. Entonces se produce un lavado completo de la cripta de la tonsila. Respecto a lo demás, tienen el mismo epitelio de revestimiento, porque está en la parte posterior de la lengua, ¿ya?, y presentan nódulos y tejido linfoide difuso. ¿Ya? El resto, la parte linfática es similar. La parte histológica, la ramificación, no existe acá. Son criptas simples. Y lo otro es la localización de las glándulas. En un caso con ser mucosa, en este caso con mucosa. Pero lo que más importa es la desembocadura del conducto. ¿Ya? Y luego tenemos la tonsila faríngea, que también tiene nombre de adenoide. En este caso, esta no se inflama en los adultos, pero en los niños tiende a inflamarse mucho y producir obstrucción respiratoria. Es bien compleja y los niños que sufren cuadros de adenoide más o menos pesaditos, bien compleja. Se localiza en la parte posterior de la porción superior de la nasofaringe, no presenta criptas. Es como una tonsila rara, porque las tonsilas tenían criptas. Presenta pliegues que generan hendiduras en la mucosa. ¿Se fijan? Ahí están los pliegues. Esa sería nuestra tonsila. Y lo que está por debajo del epitelio es el tejido linfóide. El epitelio es la mitad respiratoria, la mitad digestiva. Generalmente presenta tejido linfoide difuso, solo en alguna ocasión puede presentar nódulos. ¿Cuándo presenta nódulos? Cuando hay inflamación en los niños pequeños, ¿ya? Y se inflama mucho la lámina propia. Se inflama esta lámina propia y obstruye este conducto. Eso es lo que pasa, ¿no? Aumenta mucho el tamaño de la lámina. Entonces, esta tonsila es bien distinta de las otras. No tiene criptas, tiene hendiduras, no hay nódulos. ¿No? Bien. ¿Tenemos? Ya, vale.